Antes que nada quisiera agradecer especialmente a Jajam David Zaed por haber organizado este evento esta noche y por supuesto a la Yavne por habernos permitido aliarnos en esta noche. Bezat Hashem, que nos juntemos en alegrías. Yo creo que la pregunta que nos surge cada Tisha B'Av, primero que nada, es cómo podemos enlutarnos por el Bet HaMikdash si ni siquiera conocimos al Bet HaMikdash. Como dijo Rabbi Yonatan, es algo que no asimilamos, que no conocemos, que no entendemos qué es el Bet HaMikdash. Entonces es muy difícil para nosotros estar esta noche, a lo mejor cuando dijimos 1949 años, difícil que se nos salgan las lágrimas, pero no conocimos el Bet HaMikdash. Aparte, creo que no sentimos la falta del Bet HaMikdash. Aunque nos cuenten y nos digan si el Bet HaMikdash era muy importante para el Yahadut, para los Yehudim, pero no sentimos la falta del Bet HaMikdash. ¿Quién no de nosotros, hoy en la tarde, cuando estábamos comiendo Seudat Mafseket, no dijimos, ya queremos que sea mañana en la noche, ya pasó un día, ya pasó Tisha B'Av, se acabó, por favor, ya queremos que termine? Porque sencillamente, sinceramente, no sentimos tanto la falta del Bet HaMikdash. Para poder contestar esas palabras, para poder contestar esas preguntas, primero que nada tenemos que entender qué era el Bet HaMikdash. ¿Qué es lo que era el Bet HaMikdash? Y si podemos entender qué era el Bet HaMikdash, podremos entender a lo mejor y podremos saber la falta del Bet HaMikdash y poder enlutarnos por el Bet HaMikdash. Primero que nada, Akadosh Baruj Hu nos ordena: Ve'asuli Mikdash, ve'shachanti betoham. Me harán un santuario, ¿para qué? Para que yo pueda residir entre ustedes. Quiere decir que el Bet HaMikdash permitía la manifestación de Borei Olam en el mundo. Ve'shachanti betoham. ¿Quién no quisiera estar con la presencia de Dios tan claramente y tan palpable? Tanto así que cuenta la Gemara, dice la Gemara, y también la trae el Mishnah en Avot, había 10 nisim en el Bet HaMikdash. Había 10 milagros constantes en el Bet HaMikdash. El primero, no abortó ninguna mujer por haber percibido el olor de los sacrificios. En el Bet HaMikdash se hacían sacrificios y el olor que había en el Bet HaMikdash era un olor de carne asada, de korbanot. Era un olor muy agradable. Y sabemos que a una mujer, si se le llega a antojar algo y no lo puede consumir, dice la Mishnah, que puede entrar en sacaná, puede entrar en peligro tanto la mujer y tanto el bebé que tiene en su vientre. En todos los años que estuvo el Bet HaMikdash, ninguna mujer sufrió un aborto por esa consecuencia. Por otro lado, la carne de los korbanot no se echó a perder. Carne de korbanot, no había refrigeradores, no había congeladores, no se echó a perder. No se vio una mosca en el lugar del Bet HaMitbahaim, no se vio una mosca en donde se hacía la shejitá, aunque es un lugar normalmente que las moscas pueden acudir, los insectos, no se veía en el Bet HaMikdash. Ningún Kohen Gadol se impurificó antes del servicio de Yom Kippur. El Kohen Gadol, si se llegaba a impurificar en el servicio de Yom Kippur, corría peligro, aunque preparaban a otro Kohen Gadol, pero nunca, 410 años del primer Bet HaMikdash, nunca se impurificó un Kohen Gadol, aunque es algo que puede suceder. No se apagó la fogata del Mizbeach cuando llovía. El Mizbeach estaba al aire libre y tenía que estar, en Jerusalén también llueve y la lluvia obviamente tenía que apagar el Mizbeach y la fogata, la Ma'arajá, no se apagaba. El humo de los korbanot, de los sacrificios, permanecía derecho continuamente hasta el Shamayim sin moverse, aún con el viento de Jerusalén. El humo subía hasta el Shamayim sin moverse. Nunca se encontró un problema en el Lechem HaPanim y el Omer, y en Shetea Lechem también. Cuando se tenía que hacer el Korban HaOmer, el Lechem HaPanim, el Shetea Lechem, que eran sacrificios que se hacían en momentos especiales, siempre salió perfecto, nunca tuvieron un problema. Estaban parados estrechamente y cuando se postraban, por ejemplo en Yom Kippur, cuando tenían que postrarse, cuando escuchaban el nombre de Hashem,
no sentían que estaban apretados, estaban holgados, aunque parados estaban muy apretados, había lugar para postrarse todos juntos. No se dañó nunca nadie por un alacrán o una serpiente en Jerusalén. En aquel entonces era mucho más común que hoy en día. Estaban viviendo en lugares donde eran muy propicios para que haya daños, y aún así no hubo. Y por último, nadie se sintió apretado en Jerusalén. Hay varias explicaciones. ¿Qué quiere decir que nadie se sintió apretado en Jerusalén? Rashi explica que nadie sintió que estaba apretado, como nosotros decimos, de la cartera. Nadie sintió dificultad de dinero y nadie sintió dificultad, según las otras explicaciones. Nadie estaba apretado, aunque había mucha gente, no se sentían apretados. Eso era la presencia de Akadosh Baruj Hu constante. Milagros que se podían ver constantemente en el Bet HaMikdash. ¿Qué más era el Bet HaMikdash? Está escrito en Tehilim. Yefe nov mesos kol haaretz. Hermoso en paisaje. El júbilo de toda la tierra es Sion, es el Bet HaMikdash. En las laderas del norte de la ciudad del Gran Rey. Explican los Hajamim. Dice los Hajamim en el Midrash Rabbah, ¿qué quiere decir mesos kol haaretz? El júbilo de toda la tierra quiere decir shelo haya echad mi Israel metzer. No había una persona que estaba triste cuando había el Bet HaMikdash. Imagínense, no había una persona que estaba triste. ¿Por qué? Shehaya adam nichnas lesham malei avonot. La persona entraba al Bet HaMikdash lleno de avonot, lleno de pecados, y aún así, cuando él acercaba un corbán, se limpiaba, tenía capará, se le quitaban los abonot. En simcha gedolah mizo shehaya yotze tzadik. No hay una alegría más grande que esto, que la persona pueda salir, entrar al Bet HaMikdash de una manera y salir totalmente tzadik. Como dijimos hoy en la mañana, Ha'ara tov azeve al Lebanón. El Bet HaMikdash se llama Lebanón. ¿Por qué se llama Lebanón? Shemalvin avonotehen shel Israel. Porque el Bet HaMikdash, hacía que nuestros abonot, nuestros pecados se hagan blancos. Eso es una oportunidad de restablecerse. ¿Cuánto nosotros cargamos con culpas de a lo mejor cosas que hemos hecho en el pasado y no nos podemos quitar esas culpas? Eso hacía el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash te daba la oportunidad de restablecerte y decirte renuévate. De aquí en adelante tienes tú la oportunidad de empezar de cero. Ahora tú eres un tzadik, échale ganas, tienes la oportunidad de seguir adelante. ¿Qué más era el Bet HaMikdash? Dicen los Hajamim, terminando con la explicación del pasuk anterior. Kiryat Melech Rab, la ciudad del gran rey. ¿Qué quiere decir? Bet HaMikdash mitbarech misham. El Bet HaMikdash se bendecía de quién? De Akadosh Baruj Hu. El Bet HaMikdash recibía las berajot de Borei Olam, del creador del mundo. Y cuando el Bet HaMikdash se bendecía, uksheaya mitbarechet, cuando el Bet HaMikdash se bendecía, yotzot mishama berajot lechol haolam, salían las berajot a todo el mundo. No había necesidad de ir a pedir berajot. El Bet HaMikdash era quien las daba las berajot a todo el mundo, y todo el mundo tenía berajá gracias al Bet HaMikdash. Si en Estados Unidos la economía estaba bien, era por el Bet HaMikdash. Si en Israel hubo buena cosecha, era por el Bet HaMikdash. Si la gente podía vivir contenta, era también gracias al Bet HaMikdash. Tanto así, bueno, ¿sí se escucha? Tanto así que está escrito, lo leímos ahorita en Megilat Echa, lo he'eminu malche eretz kol yoshevet tevel. Nadie pudo creer que yagotzar veoyev sha'arei Yerushalayim. ¿Acaso puede venir un enemigo contra Jerusalén? Jerusalén representaba a Borei Olam. Era el orgullo que nosotros teníamos ante las naciones, y aún así nadie podía creer cómo fue que se destruyó. ¿Qué más era el Bet HaMikdash? Dicen los Jajamim, la conexión entre Hashem y los seres humanos. Había conexión con Dios, había esa conexión, podíamos creer y tener a Dios. En resumen, si podemos ver lo que nos falta el Bet HaMikdash, y ahora sí podemos entender qué era. Primero que nada dijimos que era evidente la presencia de Dios. Como dijimos, había milagros constantes. Era muy evidente que Dios se encontraba en el mundo. Por otro lado, la fuente de la alegría, como escuché ayer de Jajam Shabbat, el Bet HaMikdash era, digamos, el lugar de la terapia. Todos iban al Bet HaMikdash y todos estaban alegres, no necesitaban ninguna terapia. Era el lugar donde todos podían estar alegres. Como dijimos también, la oportunidad de renovarse
al hacer un corbán, hacer teshuvá y salir de ahí renovado, prácticamente como si fuera desde cero, eso era también lo que nos daba el Bet HaMikdash. También quedaba tranquilidad, la gente vivía tranquila, que es lo que más buscamos. Y por último, éramos respetados ante las naciones del mundo. Ahora que no tenemos Bet HaMikdash, ahora que no tenemos el Bet HaMikdash, está escrito en el Zohar. ¿Se acuerdan cuando Yosef se encontró con Binyamin? Los dos lloraron sobre el cuello del otro. Yosef lloró por el cuello, en el cuello de Binyamin, y Binyamin lloró en el cuello de Yosef. Explícanos, a Jamín, por qué estaban llorando. Yosef lloró en el cuello de Binyamin. ¿Por qué? Porque en el territorio de Binyamin iban a estar, el Bet HaMikdash iba a estar en el territorio de Binyamin, por eso lloró en el cuello. ¿Pero qué tiene que ver en el cuello? No podía llorar en el pecho. Dicen los Ajamim, así como el cuello es la fuente, si Barminan se rompe el cuello, entonces ya la persona no puede seguir viviendo. También el Bet HaMikdash es la vida de los Yehudim, como está escrito aquí en el Zohar. El Bet HaMikdash, cuando fue destruido el Bet HaMikdash, también todo el mundo se oscureció y ni siquiera el sol alumbra, quiere decir una luz espiritual, obviamente. Y por eso tenemos, como dijo Jajam Yosef, tenemos una oscuridad espiritual ahora que no tenemos el Bet HaMikdash. Si nosotros quisiéramos darnos un diagnóstico ahorita que no tenemos Bet HaMikdash, ¿qué diagnóstico nos daríamos? Que estamos distanciados de nuestro Padre, como dijimos en Megillat Eja, Yetomim ha'inu ve'en ab. Así es, no podemos decir no tenemos Padre, pero sí estamos muy distanciados de nuestro Padre. ¿Qué es un Padre? Un Padre es quien te da seguridad, que sabes que cuentas con el apoyo incondicional, con su respaldo en cualquier cosa que hagas en la vida. Si la regaste, pues, tu papá te va a ayudar. Si necesitas ayuda, vas a acudir con tu papá. Eso es lo que nos falta a nosotros, nos falta seguridad. Un padre es quien da amor a sus hijos. Sabes que todo lo que hace tu padre es para bien para ti. Aunque a lo mejor te está reprimiendo y te está absteniendo a tener algunas cosas, sabes que lo está haciendo por tu bien. Un padre solamente quiere el bien de sus hijos. Un padre es quien nos da orientación, quien nos guía. Sabes a dónde ir, le preguntas a tu papá a dónde ir. Y sabes qué es importante y qué es más importante y le da sentido a tu vida. Ese es un padre. Un padre también es quien da la unión en su familia. Un padre es quien mantiene la unión con su familia. Y ese es nuestro diagnóstico, Rabotai. Nosotros ahorita sin Bet HaMikdash nos debemos de sentir que nuestro Padre se alejó de nosotros. Desgraciadamente, esta noche creo que lo puedo entender más, no nada más esta noche, durante este año, puedo entender este concepto mucho más. Y si hay aquí alguien que desgraciadamente también ya no tenga padre, me puede entender que el sentir la falta de un padre es de verdad muy difícil continuar. Dijimos que un padre es quien nos da la seguridad y Akadosh Baruj Hu nos daba la seguridad. Y nosotros, como cualquier niño, cualquier joven, cualquier persona que no tiene seguridad, que le falta esa seguridad que le da el padre, la tiene que buscarla de alguna manera. ¿Y cómo la buscamos? La buscamos por nuestra capacidad militar, la buscamos también por nuestras alianzas políticas, la buscamos también por nuestra estabilidad económica. Así es, necesitamos tener seguridad, nos sentimos desprotegidos, entonces tenemos que buscar. Con papá no estamos regresando, tenemos que ver cómo podemos continuar y cómo podemos conseguir la seguridad. Sin embargo, hay mensajes que nos hacen recordar que esa seguridad no es permanente ni tampoco suficiente. Hace apenas unos días, no sé si ustedes supieron de este acontecimiento muy triste, una familia que estaba festejando el Shalom Zohar, que estaban festejando la noche del viernes, como hacen los Ashkenazim, el nacimiento de un bebé en su familia. Y ellos estaban en la noche de Shabbat y entró un árabe y asesinó al abuelito y a 2 tíos del bebé.
Eso nos hace pensar que nuestra seguridad, por más que nosotros la estemos buscando, nunca va a estar completa si no regresamos a papá. Esta es la foto del Brit, cuando todavía estaban dentro de la Shiva. Una situación muy difícil, como dijo Rabbi Jonathan. Cuando vemos situaciones como estas, debemos de sentir el dolor de Am Israel, por más lejos que estaban, por más que no conocemos, diferentes a nosotros. Cuando escuchamos esto, de verdad sentimos que a nosotros mismos nos pasó una situación así. Y así era como se sentía mi papá, Alav Shalom. Cuando mi papá escuchaba que hubo algún pigua o hubo alguna situación difícil para Am Israel, no necesitábamos nosotros en la familia ver las noticias. Con ver la cara de mi papá, podíamos entender que había pasado algo. Él le dolía y tenía una ahavat Israel, tenía un amor a Israel. Cuando sucedían estas cosas, no importara quién sea, no importara de dónde sea, si era un yehudí, sentía un dolor tremendo como si fuera su familiar. Por otro lado, justamente en estos días, ¿cómo podemos recordar que estamos lejos de papá? Justamente en el lugar donde estaba el Bet HaMikdash. Ni siquiera podemos tener seguridad de lo que pasó en Har HaBayit. Impresionante. Y las naciones del mundo cómo nos ven, como que si nosotros fuéramos los culpables. Dijimos que un papá nos da el amor y desgraciadamente con la pérdida del Bet HaMikdash no percibimos el amor. Obviamente que Borei Olam nos sigue queriendo, pero para nosotros percibir el amor se nos hace muy difícil y es muy complicado. Nada más vemos el amor cuando son cosas buenas, cuando Borei Olam nos manda cosas buenas, gracias a Kadosh Baruj Hu. Pero cuando hay cosas que a nuestros ojos no son tan buenas, a lo mejor se nos hace complicado ver el amor de Borei Olam. No tenemos orientación. Un padre nos da orientación. ¿Cuántas ideas hay hoy en día? Diversas ideas. Ideas que nos confunden sobre la verdad. Hoy en día, cosas que eran inaceptables hace tiempo, no hace mucho tiempo, están siendo aceptadas. Falta de claridad. ¿Quién es el que tiene la razón? ¿Es bueno o no es bueno lo que nosotros estamos buscando o no? ¿Estamos en el camino correcto o no? Como dijo Jajam Yosef. Y carecemos de capacidad. Y en realidad cuando hablaste de Jajam Yosef, es algo que sí está pasando mucho hoy en día, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que es cuestionar también a nuestros Jajamim, lo que es cuestionar. Tú hablaste de los Jajamim, pero hay veces cuestionamos a Dios mismo. Cuestionamos las mitzvot, si nos convienen o no nos convienen. Cuestionamos cosas que nosotros debemos de hacer y decimos, la verdad no la entiendo. Imagínense lo que es para un papá que le esté diciendo a un hijo, que le esté guiando a su hijo y le dice, papá, la verdad, no creo en lo que tú estás diciendo. Yo creo que lo que tú estás diciendo no es correcto. Eso es un gran Hilul Hashem que hay hoy en día. Profanación del nombre de Hashem, ¿por qué? Porque Borei Olam, con sus mitzvot, con su Torah, nos da leyes, nos da una manera de cómo vivir, y nosotros cuestionamos si es para nosotros. Si a lo mejor nosotros vamos, por un ejemplo, si vamos al mecánico, el coche tiene un ruidito, vamos con el mecánico, después de un tiempo nos dice el mecánico, ¿sabe qué? El chicote de la junta de la horquilla de la suspensión se barrió. Ah, bueno, ok, cámbiamela. Oye, ¿pero qué? ¿Ya le creíste al mecánico? ¿Quién es el mecánico? No, pero él sabe, él conoce. Él estudió, él abrió el coche y él conoce, y no cuestionamos. No nos vamos y le decimos, no, la verdad no es de la suspensión, es de los frenos, es de aquí, es de allá. No cuestionamos. ¿Por qué? Porque sabemos que él sabe. Sabemos que él estudió y él checó, es su trabajo. Así son nuestros jajamim y a nuestros jajamim. Nos dicen una alajá que nos parece un poquito diferente. Bueno, jajam, la verdad, eso nosotros no lo entendemos. Eso no es para nosotros. Eso es la orientación que nos falta sin el Bet HaMikdash. No tenemos orientación. Y por último dijimos que un papá es quien se encarga de la unión que debe de tener la familia. Todos sabemos lo que está escrito en Masejet Yomá. ¿Por qué se destruyó el segundo Bet HaMikdash? Dice la Gemara en Masejet Yomá, mi pene mahareb, mi pene she'aitabo sinat hinam, porque había odio gratuito. Nosotros, cuando nos distanciamos de Borei Olam, perdimos la unión entre nosotros.
La semana pasada leí un maasé impresionante con este jajam, se llama Rab Michael Twersky. Él es un rab que vive en la ciudad de Milwaukee, en Estados Unidos. Es un rab de una comunidad Bet Yehuda. Es un rab hasidí, es hermano de Rab Abraham Twersky. En una ocasión estaba Rab Michael Twersky, ustedes pueden ver su vestimenta, obviamente es una vestimenta de hasidim. Estaba en un avión y detrás de él, de repente se paró una señora y le empezó a gritar. Le dijo: ustedes son una vergüenza para el pueblo judío. Así le dijo. Una desgracia. Dice: personas como ustedes que creen continuar viviendo en la Edad Media, a lo mejor la vestimenta no es muy moderna, sí está bonita, pero no muy moderna, quienes causan toda la ira y el antisemitismo hacia nosotros. Así le dijo la señora: pues, ¿cómo estás en un avión? Te pones este atuendo. ¿Qué te crees? Todos te van a voltear a ver. Así le dijo la señora Rab Twersky. Rab Twersky se quedó callado y le dijo una contestación impresionante. Le dice: disculpe señora, yo no soy judío, yo soy Amish. Amish es una religión conocidos principalmente por su estilo de vida sencilla y vestimenta modesta y tradicional. Le dijo: yo no soy judío, a mí me confundió la verdad, yo soy Amish y disculpe. Esta señora lo único que le dijo, estos unos Amish que pude encontrar, le dijo: ay, discúlpeme de verdad, espero no haber herido sus sentimientos. Por supuesto que respeto las personas que respetan su tradición. Discúlpeme por favor. Así le dijo esta persona. Cuando es un yehudí, no puedes entender que él está cuidando y está respetando su tradición. Pero si es una persona que no es yehudí, entonces sí lo puedes entender. Eso es sinat hinam, eso es odio gratuito. Pero Boré Olam, obviamente, como un padre, no va a dejarnos sin nada que nos una a él, que nos una a esa verajá que era el Bet HaMikdash, que nos una a esa fuente de bendición. Está escrito en el Mesilat Yesharim algo impresionante. Dice el Mesilat Yesharim: los Talmidei Jajamim son como el Bet HaMikdash y el altar y el Mizbeach, por cuanto que la Shekhinah reposa sobre ellos, así como reposaba sobre el Bet HaMikdash. Boreolam sí nos quitó el Bet HaMikdash, pero nos dejó un lazo, una conexión que todavía tenemos, que ¿quiénes son? Son nuestros Talmidei Jajamim. Los Talmidei Jajamim pueden hacer, digamos, de manera, por este momento, pueden hacer una conexión, pueden tomar el lugar, vamos a decirlo así, del Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque los Jajamim nos permiten percibir el amor que Hashem tiene hacia nosotros. Dijimos antes que cuando un papá se distancia, no entendemos el amor que tiene el papá hacia nosotros. No entendemos el amor que Hashem tiene con nosotros aún en las cosas que parezcan no tan buenas. Ellos nos guían y nos dan una manera de vivir diferente a la que nosotros pensamos. Son nuestro ejemplo a seguir. Cuando mi papá pasaba por los tratamientos de quimioterapia, no estaba viendo la tele ni escuchando los chismes de los lugares que estaban al lado de la gente que estaba desgraciadamente también ahí, sino tenía también su Gemara, se llevaba su libro de estudio para poder estudiar Torah, para poder aprovechar el tiempo. Como dijimos, el Bet HaMikdash nos unía también estos Jajamim, los dirigentes que Boreolam nos manda en cada generación, nos unen. Esto era lo que él quería, que tenga su Cajal todo unido, sus niños que estén unidos, tanto dio por sus niños del Cajal, tanto les enseñó, tanto les dejó en sus corazones. Cualquier persona, cualquier yehudí que veía, era para él un yehudí especial. Y obviamente lo que ellos nos dejan es una sonrisa, nos dejan una manera de vivir diferente. También los Talmidei Jajamim que Boreolam nos manda en el mundo nos aconsejan: agradece lo que tienes y no te andes fijando toda la vida lo que no tienes, porque si no, ni lo que tienes lo vas a valorar, aunque tengas poquitito. Si te la pasas toda la vida buscando lo que no tienes, lo que tienes no lo vas a gozar, entonces ni eso tienes. Hashem nos invita siempre a amar, a querer a los demás, a trabajar, a luchar, a construir.
cuando estaba en vida veíamos estos mensajes y a lo mejor no los valorábamos, pero de verdad, como nosotros debemos de poner atención, lo que es la falta de nuestros Talmidei Jajamim, mencionó Rabbi Yosef, la Gemara que está escrita en Masechet Rosh Hashanah, pero hay un Midrash, el Midrash Echá, que es impresionante. Silukan shel tzadikim, la muerte prematura de los tzadikim, kasher lifnei HaKadosh Baruch Hu, es difícil para Borei Olam, yoter mihurban bet HaMikdash. Así está escrito en Megilat Echá. Es más fuerte cuando un tzadik se va de este mundo antes de su tiempo, más que la destrucción del Bet HaMikdash. ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo puede ser que sea más? Dicen los Jajamim, está escrito en la Gemara de Berajot, el Talmid Jajam que falleció, ¿quién nos puede traer un reemplazo? ¿Quién nos puede traer alguien que ocupe su lugar? Sobre esto está escrito Be'ajochma me'ayin timatzeh ve'eze makom binah. Por eso, la pérdida de un Talmid Jajam es más fuerte que el Bet HaMikdash. Dice Rab Chaim Rabinovich, los tzadikim no se pueden reemplazar. ¿Por qué? Porque depende únicamente de sus actos que ellos consiguieron gracias a su esfuerzo. El Bet HaMikdash, Borei Olam lo puede mandar, pero mandar a tzadikim no se puede. Si no hay alguien que se esfuerce en ser gran Talmid Jajam, entonces Borei Olam no puede traer, Kaviahol, un reemplazo. Otra explicación, ¿por qué los Talmidei Jajamim es más fuerte para Borei Olam, más que la destrucción del Bet HaMikdash? Está escrito en Masejet Yomá que en el segundo Bet HaMikdash no había Ashraat HaShechina, en el segundo Bet HaMikdash no estaba la Shechina dentro de nosotros. Ya mencionamos que los Talmidei Jajamim aún hoy en día traen Ashraat HaShechina, traen la Shechina dentro de ellos y hacia Am Israel. ¿Cuál es la importancia de nuestros Jajamim? Como habló Jajam Yosef, dijo Rabbi Yehuda, está escrito en la Gemara de Shabbat, Lo harba Yerushalayim ela bishvil shebizu bat Talmidei Jajamim. No se destruyó Jerusalén, sino ¿por qué? Porque despreciaron a los Talmidei Jajamim. Según lo que estamos diciendo, despreciar Talmidei Jajamim es despreciar prácticamente Ashrat HaShechina, la presencia de HaKadosh Baruch Hu. Y HaKadosh Baruch Hu nos dio otro lazo que nosotros nos podamos unir con él, que es un pequeño Bet HaMikdash, como está escrito en Yehezkel, Va'yi lahem lemikdash me'at. Dice la Gemara en Megillah, Amar Rabbi Yitzchak, ¿cómo puede ser que HaKadosh Baruch Hu va a hacer para nosotros un pequeño santuario? ¿A qué se refiere? Elu bate kenesiot u bate midrashot. HaKadosh Baruch Hu nos destruyó el Bet HaMikdash, pero nos dice, señores, ustedes tienen bate kenesiot y bate midrashot. Hashem le aseguró a Bnei Israel, aun cuando los alejé dentro de las demás naciones. Ya se destruyó el Bet HaMikdash y no están más en el Bet HaMikdash. HaKadosh Baruch Hu será para ustedes un Mikdash Me'at. ¿En dónde? En los Bate Kenesiot y en los Bate Midrashot, donde escucha sus voces para salvarnos de sus enemigos. Así termina la Gemara. Quiere decir que el sustituto del Bet HaMikdash, hoy en día no tenemos el Bet HaMikdash. ¿Cuál sería el sustituto? Apegarnos y respetar a los Talmidei Jajamim, y por otra parte, acudir a los Bate Kenesiot y Bate Midrashot. Eso es algo que nosotros podemos vivir sin Bet HaMikdash. Ya mencionamos lo que es el Bet HaMikdash. ¿Qué hacemos ahora que no lo tenemos? Apegarnos a nuestros Talmidei Jajamim, respetar a nuestros Talmidei Jajamim y acudir a los Bate Kenesiot y Bate Midrashot a estudiar Torah, a decir Tefilot, a donde nosotros en realidad pertenecemos. ¿Qué hacemos para reconstruir el Bet HaMikdash? Todos conocemos lo que dice la Gemara en Yerushalmi. Toda generación que no se construyó el Bet HaMikdash en sus días es como si fuera que se destruyó. Imaginemos que hoy en día no estamos llorando por algo que pasó hace 1949 años, sino es algo que está pasando hoy. Si el Bet HaMikdash estuviera construido hoy, por nuestros actos lo hubiéramos destruido y se hubiera destruido también hoy. ¿Qué es lo que provocó su destrucción? Como dijo muy bien Rabbi Yonatan, Mikdash sheni shayu oskim batorah u bemitzvot vegmilut hasadim. Primero que nada, podemos nosotros entender, sabemos cómo termina la Gemara. Sí, en el segundo Bet HaMikdash se ocupaban de Torah y mitzvot y gemilut hasadim. Pero ¿qué les faltaba? Les faltaba sinat chinam. Quiere decir que los Jajamim entendieron que si no hubiera sido que se están ocupando en Torah o mitzvot, no hay pregunta. No hay pregunta por qué se destruyó el Bet HaMikdash. Los Jajamim se preguntaron, el primer Bet HaMikdash, ¿por qué se destruyó? Porque había 3 averot. Abodá Zará, que era idolatría, Shfihut Damim, asesinato,
y también Giluy Arayot, adulterio. Pero preguntaron, en el segundo Bet HaMikdash no vimos que hacían esas averot. Ellos se ocupaban en la Torah y en las mitzvot y Gemilut Hasadim. ¿Por qué se destruyó? Quiere decir que si no nos ocupamos en la Torah y Gemilut Hasadim, obviamente que no tiene fuerza para construirse, para mantenerse el Bet HaMikdash. Quiere decir que la Torah es la unión que nosotros necesitamos con Borei Olam. El que cree en Borei Olam tiene que saber que no podemos vivir ni un segundo sin Borei Olam. Tiene que saber que nuestra existencia depende de Él, que nuestra existencia depende de la tefilá, del keshe que tengamos con Hashem Baraj, nuestra parnasá, nuestra salud, nuestra alegría, todo depende de Hashem. La persona tiene que saber, Rabotai, que el keshe con Hashem Baraj es tanto. El keshe con Hashem Baraj debe ser tanto, y qué mejor keshe a través de qué? De ninguna Torah, del estudio de la Torah. Está escrito también en el Zohar cómo tenemos de apoyar la Torah. Está escrito en el Pasuk que Migdal David Zavarech Banui Letalpiot. Y Megadlim Torah, como dijo Jajam David Zaid, si nosotros crecemos en la Torah, mandamos a nuestros hijos a lugares donde estudien Torah, entonces Zavarech Banui, tu cuello va a estar construido. ¿Qué dijimos que era el cuello? El cuello era el Bet HaMikdash. Y ahora, por último, lo que todos conocemos, que es Sinat Hinam. ¿Qué es realmente Sinat Hinam? Vamos a regresar a esa Gemara donde nos dice por qué se destruyó el Bet HaMikdash. Es algo impresionante. Dice, Abal Mikdash Sheni, el segundo Bet HaMikdash, Shehayu Oskim Batorah uBemitzvot, pero también uBegmilut Hasadim. También se ocupaban en Gemilut Hasadim en el segundo Bet HaMikdash. ¿Y qué contesta la Gemara? Que había Sinat Hinam, había odio gratuito. ¿Cómo puede ser? Se ocupaban en Gemilut Hasadim y aún así había Sinat Hinam. ¿Cómo puede ser? Había organizaciones también que mandaban despensas, que mandaban comida a la gente que estaba en el hospital. Había organizaciones impresionantes, había Gemilut Hasadim y aún así había Sinat Hinam. Quiere decir que hacer favores no es Ahabat Hinam, no es amar a tu prójimo. ¿Qué es en realidad Sinat Hinam? Por último, para entender esto, también la Gemara en el Yerushalmi trae cuál fue el motivo, por qué se destruyó el segundo Bet HaMikdash. Pero trae algo impresionante, algo más. Dice el Bet HaMikdash, dice el Talmud Yerushalmi. Ela, ¿sabes por qué se destruyó el segundo Bet HaMikdash? Shehayu ohavim et hamamon. Amaban el dinero, vesonim elu leelu sinat hinam. Y odiaban a este y al otro sinat hinam. El Yerushalmi nos da un entendimiento. ¿Qué es el sinat hinam? Podemos amar a todos y podemos quererlos y mandar y hacer favores, pero cuando llega y te tocan la bolsa, ahí sí te van a conocer. Cuando te están perjudicando tu dinero, ahí te olvidas de todo Gemilut Hasadim, y eso se puede llamar Sinat Hinam. El amor verdadero, está escrito Amar Rabbi Hanina, no se destruyó Jerusalén, sino ¿por qué? Porque no se reprocharon unos a los otros. Un amor verdadero es cuando estás viendo a tu hermano que está yendo en un camino incorrecto y tú no le dices nada. Eso es Sinat Hinam, también es Sinat Hinam. Obviamente ayudar y no hacer mal y darle una buena sonrisa, claro que es Ahabat Hinam. Pero ¿qué también incluye en Ahabat Hinam? Ahabat Hinam incluye regresarlo a el camino de la Torah. Y eso es lo que perdimos, Rabotai. Eso es lo que perdimos con la pérdida de mi papá, Alaba Shalom. El amor que él tenía a todo Yehudí, el amor que él demostraba a todo Yehudí, no era un amor nada más de que te ayudo, era un amor que me interesas, quiero lo mejor de ti, quiero arreglarte, quiero que vayas en el camino correcto. Voy a mostrar una imagen que a lo mejor puede ser un poco difícil, pero en su Matzevá, él pidió que fuera lo que esté escrito. Y se los voy a leer, a lo mejor no lo alcanza de leer. Traté de servirte a Hashem, traté de amar a tu pueblo Israel, como dijimos. Gracias por la oportunidad que me diste. Ashir ala Hashem ki gamal alay. Tov lodot le Hashem, ¿por qué? Enon mi levadu. Porque no hay alguien más que Akadosh Baruj Hu. Lo que dijimos, cómo vemos el amor que tiene él hacia el pueblo de Israel. Traté de servirte a Hashem, siempre lo principal, el servicio a Kadosh Baruj Hu. Ver la vida como una oportunidad y agradecer a Kadosh Baruj Hu. Ashir ala Hashem ki gamal alay. Voy a agradecer y voy a alabar a Hashem porque Enon mi levantó, porque no hay nadie más que él. Por último, Jajam, discúlpeme, creo que esto no estaba planeado, pero
recibí la semana pasada una llamada de una persona que tiene una organización que ayuda a papás y a hijos que tienen algunos problemas. Y me habló y me dijo, ¿sabes qué? Yo sé que tú vas a tener una conferencia el lunes en la noche, por favor me tienes que ayudar, tengo un caso muy difícil. Perdón que haya hecho esto ahorita, pero me dijo, tienes que ayudarme. Le dije, ¿pero qué? ¿Cómo te puedo ayudar? Dice, mira, tengo un caso de un joven que su papá lo sacó de la casa por un problema que tuvo. Y este joven me pidió que ponga, obviamente las imágenes no son lo que la historia que estamos mostrando, pero este joven está en la calle y está perdiendo y necesito que me ayudes con la gente que va a estar en la conferencia. Le dije, ¿pero qué quieres que haga? Me dice, no sé, a lo mejor hasta decir el nombre de este joven. Le dije, ¿cómo crees? ¿Pero tú crees que el papá esté de acuerdo que digamos el nombre de este joven que está perdido? Me dijo, no sé, déjame checarlo, te marco en un ratito. Me marcó y afirmativamente, ya por la situación que estaba pasando, obviamente me dijo, ¿sabes qué? El papá sí está de acuerdo que diga su nombre. Y bueno, la verdad me atreví, nada más porque él me lo pidió. Este joven se llama Am Israel. Este joven se llama Am Israel, que está perdido de su papá. Y su papá lo sacó de la casa por su mal comportamiento. Y este joven no quiere regresar a su casa. Estamos cómodos fuera de casa de papá. Estamos cómodos de la manera en que vivimos y no queremos vivir de una manera mejor. Por eso vengo yo a pedir a todos ustedes que de verdad pensemos y de verdad valoremos lo que nosotros podemos llegar, a donde podemos llegar, que es reconstruir el Bet HaMikdash. Nada más voy a pasar un video, discúlpenme que me alargué, son 5 minutos, pero con esto terminamos. Gracias por su atención. Bien, buenas noches, bienvenidos. Gracias a todos por su asistencia. Gracias a todos por su asistencia. El Bet HaMikdash, donde la presencia de Hashem se manifestaba claramente ante todo el mundo, nos está faltando. El Bet HaMikdash es mucho más allá, es la presencia de Hashem en la tierra, es la posibilidad de tener esa conexión espiritual con lo divino que solamente el Bet HaMikdash nos podía dar. 10 milagros constantes había. Eran milagros que la gente veía y decía, esto solamente es la mano de Hashem. Las naciones del mundo nos reconocían y nos respetaban.
with the rising sun on her wedding day. She raised her eyes to the heavens, and she thanked Hashem for the man of truth, with whom she would build a nation. But with nightfall came, destiny betrayed. The veil concealing ¿Hay algo que yo puedo hacer para reconstruir Jerusalén? ¿Qué estás haciendo para reconstruir Jerusalén? Nosotros ahorita tenemos la capacidad de construir el Bet HaMikdash, de poner una piedra, algo. Esta vez te van a venir a decir, ¿por qué no construiste el Bet HaMikdash cuidando tu palabra? ¿Por qué no construiste el Bet HaMikdash teniendo actos de Ahavat Hinam, teniendo actos de amor ilimitado, amor gratuito? ¿Por qué no hiciste lo contrario que provocó su destrucción para que se reconstruya? Hashem, por favor, mira nuestros hechos. Estamos echándole ganas, nos cuidamos de la Lashon Hara, nos cuidamos de Sinat Hinam. Por favor, Borei Olam, ayúdanos, que se construya Jerusalén. Y ver, Bezat Hashem Yivarach, Binyan Habayit, la Geulá, Kerová, Berachamim Rabim, Bimherá B'Yameinu, que sea. Amén. in sovereign